Entrenamiento para nuevos creyentes. Lección 2. La cruz y la sangre de Cristo. Analicemos lo que el Espíritu Santo enseña en la Biblia acerca de la cruz de Cristo. Cuando Jesús fue sentenciado a muerte en la cruz, los hombres impíos pensaron que ejecutaban a un hombre que estaba trastornando su manera de vivir. No entendieron que la cruz estuvo en el plan de Dios desde el mismo principio del mundo. En la cruz, Dios trata con todo el pecado. A través de la muerte de su Hijo en la cruz, el Dios Creador estaría tratando con el pecado de cada persona, con su dolor y sufrimientos. Jesús murió en lugar de cada individuo en el mundo. El hecho de recibir personalmente lo que Él ha hecho sobre la cruz trae la respuesta a todas nuestras necesidades. Veamos 4 verdades de Dios sobre la cruz. Primera verdad: Dios revela su poder a través de la cruz. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Segunda verdad: Dios demuestra su amor en la cruz. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Tercera verdad: destruyó nuestros sufrimientos ahí. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Cuarta verdad: Jesús tomó el castigo de nuestros pecados sobre la cruz. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos 2 maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional. Es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno. Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros. Pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado. Pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas
del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Por qué si Dios ya trató con todo nuestro pecado, seguimos pecando? Esa es una pregunta que se hacen todos los que conocemos a Cristo. Dice la Escritura que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Si yo tengo este vaso y me lo quitan, ¿cuánto me queda del vaso? Nada, pues me queda el recuerdo,
la sensación de que lo tenía, pero ya no me queda nada. Cristo no vino a mejorarnos o a darnos una limpieza, vino a quitarnos el pecado. Y ya el pecado ya fue pagado en la cruz. Ya Jesús nos libró completamente. ¿Por qué entonces seguimos pecando? Porque debemos entender que somos espíritu, alma y cuerpo. La Escritura dice que somos a semejanza de Dios. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos espíritus que poseemos un alma, que es la que nos da personalidad, y habitamos en un cuerpo. En nuestro cuerpo se encuentran los 5 sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el gusto. En el alma se encuentra la memoria, los sentimientos, las emociones. Los animales manifiestan emociones, porque también manifiestan su alma. Pero tenemos algo que no tienen los animales, o que si lo tienen está apagado por Dios, que es el espíritu, donde se encuentra la conciencia, donde se encuentra la adoración, donde se encuentra el razonamiento. Y es allí en nuestro espíritu, que estaba muerto, todos nosotros estábamos muertos espiritualmente, nuestro espíritu estaba muerto. Es allí cuando recibimos a Cristo, que nos dio vida juntamente con Cristo en nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu no hay pecado. En nuestro espíritu somos perfectos. Dios nos ve de espíritu a espíritu y nos ve perfectos en Jesús. Somos la justicia de Dios. Estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo siguen en esta tierra. Y es allí donde estamos lidiando con las tentaciones y con el pecado. Entonces, seguimos pecando porque tenemos que renovar nuestros pensamientos. No nos debemos conformar a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, a través de conocer la palabra de Dios, a través de ejercitarnos espiritualmente, a través de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Vamos nosotros transformando nuestra alma para que entonces vayamos cada vez siendo más semejantes a Cristo. Ser semejante a Cristo es pensar como Cristo, sentir como Cristo y actuar como Cristo. Cosas que tienen que ver con el alma, porque en nuestro espíritu ya somos perfectos. Entonces, esa es la lucha y esa es la razón por la que seguimos batallando con el pecado. Por eso es que la Escritura dice: estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Si tropezamos, pues tenemos que levantarnos, confesar y seguir e ir creciendo en la gracia, sabiendo que el pecado no es solamente hacer el mal, sino que también el pecado es no hacer el bien. Si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces vamos a batallar con el pecado mientras estemos en esta tierra, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos asegura la victoria en Cristo sobre el pecado, y sí podemos vivir una vida limpia de pecado y una vida de victoria sobre el pecado. Gracias a la cruz ahora podemos disfrutar de nuevas relaciones con Dios. Debido a que Dios es santo y justo, el pecado nos separa de Él. Nadie que tenga pecado en el corazón puede estar ante su presencia. Así que Jesús no solo sufrió por nuestros pecados al morir en la cruz, en nuestro lugar, sino que también hizo posible que nosotros conociéramos a Dios personalmente y experimentásemos el amor, la paz y el gozo que produce el tener cofraternidad con Él. El primer beneficio de nuestras nuevas relaciones con Dios es que venimos a ser aceptables ante Dios, tal como lo revela el Espíritu Santo en 2 Corintios 5:21.
Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El segundo beneficio es que recibimos perdón por la cruz, tal y como está escrito en Efesios 2, del 13 al 16. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Pero lo más relevante es que ahora podemos experimentar en nuestra vida personal libertad a través de la cruz. ¿De qué nos hizo libres Jesús gracias a su muerte en la cruz? Jesús vino a darnos libertad. Jesús vino a rescatarnos de la esclavitud, de la potestad, del poder de las tinieblas de Satanás, y nos trasladó al reino de Dios. Nos pasó de ser esclavos y ahora nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres? A continuación vamos a ver las 7 libertades que Jesús nos trajo, pero esta libertad no debe confundirse con libertinaje. Libertad no es hacer lo que se nos antoje, no es hacer lo que se nos pegue la gana, no es hacer según se nos ocurra, según nuestras propias ideas. De hecho, la palabra de Dios dice que la peor desgracia que le puede pasar al ser humano es que Dios lo abandone a sus propios pensamientos. Ahí en Romanos capítulo 1 nos muestra cómo el ser humano se ha degradado porque Dios los abandonó a sus propios pensamientos, a su propia sabiduría. Libertad no es hacer lo que se nos pegue la gana. Alguien definió magistralmente lo que es la libertad. Libertad es escoger de quién vamos a ser esclavos. Y parece una contradicción, pero es la realidad. O somos esclavos del mal y de Satanás y del pecado, o somos esclavos del bien, de Jesús y de la justicia. Y es precisamente en hacernos esclavos de Cristo, hacernos siervos de Cristo, que encontramos la verdadera libertad. Y la verdadera libertad es esa, es por amor hacernos esclavos de Jesucristo para poder experimentar la verdadera libertad. Veamos a continuación estas 7 libertades, estas 7 cosas de las que Jesús nos hizo libre gracias a su muerte en la cruz. La muerte de Jesús sobre la cruz fue una gran victoria para nosotros, ya que Dios no solo trató con el pecado en la cruz, sino que toda la miseria y sufrimiento que vienen como resultado del pecado fueron tratados en la cruz también. La cruz ganó la gran libertad que nosotros disfrutamos hoy. Hay 7 libertades que tenemos gracias a la cruz de Cristo. Libertad de Satanás. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.
Libertad de los pecados pasados. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Libertad de los pecados presentes. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Libertad de las enfermedades. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Libertad de la maldición. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Libertad del juicio. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Libertad de la muerte eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todas esas libertades son posibles gracias a que el amor y la justicia se encontraron en la cruz. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. La cruz es el lugar donde el amor de Dios y el justo juicio de Dios se encontraron. Su justo juicio demandaba la pena de muerte por el pecado, el derramamiento de sangre. Su amor satisfizo sus demandas y murió en nuestro lugar. Por eso podemos asegurar y afirmar enfáticamente que la cruz es el centro de la historia. La cruz es el punto céntrico de la existencia de la humanidad sobre la tierra. Desde el momento en que la primera pareja apareció en Génesis 3, Dios preparó el plan para que Jesús muriera en la cruz. Desde ese tiempo, las personas miraban al futuro con fe en la promesa de Dios, con respecto a la obra que haría en la cruz para salvarlas. Hoy nosotros miramos hacia atrás y por medio de creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados. Examinemos con base a la Biblia, la sangre de Cristo. El derramamiento de la sangre de Jesús sobre la cruz fue el factor que hizo posible que recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación en la presencia de Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre
no hay perdón. Lo primero que debemos entender es que la vida está en la sangre. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre, dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. Cuando pecamos ganamos la muerte. La paga del pecado es muerte, dice en Romanos 6:23. Jesús pagó el precio de nosotros con su propia sangre, al morir por nosotros en la cruz. El sacrificio expiatorio significa ser hecho uno con Dios. Jesús dio su vida, derramó su sangre, sobre la cruz por nuestra redención. Esto hizo posible que nosotros fuésemos uno con Dios. La sangre de Jesús significa que ya no somos sus enemigos, sino más bien sus amigos, sus hijos e hijas. Por fe, nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros. La consecuencia del pecado es muerte debido a lo que el pecado nos hace. Ya que la consecuencia del pecado es muerte, ¿por qué seguimos vivos? Bueno, es importante entender antes que nada lo que significa muerte. Muerte no es extinción, no es desintegración. Muerte significa separación. Cuando Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén que el día que desobedeciera, ese día moriría. Conocemos la historia en Génesis capítulo 3. Adán desobedeció y no se cayó al suelo, no fue destruido, simplemente fue separado de la comunión con Dios. Y esa es la muerte, separación. Algunos eruditos afirman que Adán dudó de la palabra de Dios porque cuando vio que su mujer había comido del fruto y no había caído muerta y no había expirado, no había pasado, entre comillas, nada, que es la mentira más creída y favorita del diablo, no pasa nada. Entonces él comió del fruto porque el pecado no entró en el mundo hasta que Adán comió del fruto. Eva había comido, Adán pudo haber decidido creer en Dios y ponerse en la brecha entre la muerte y Eva y, siendo inocente, haber ofrecido su vida para salvar a Eva, que es lo que hizo Jesús al final de cuentas. Pero desafortunadamente Adán dudó de Dios y comió del fruto prohibido. Y entonces el pecado entró, y entonces tuvieron miedo, y entonces se escondieron, y entonces se avergonzaron, sintieron culpa. Y esas son las consecuencias del pecado, que es la muerte. Entonces, la muerte ocurre no en el alma, no en el cuerpo, la muerte ocurre en el espíritu. Somos espíritus que poseemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y cuando pecamos es nuestro espíritu que se desconecta de Dios. Es el espíritu el que muere. Entonces, la consecuencia del pecado es muerte. Seguimos vivos. ¿Por qué? Porque nuestra alma vive, nuestro cuerpo vive, pero al pecar morimos espiritualmente. Somos separados de Dios. Benditas buenas nuevas, que si pecamos tenemos un abogado, y si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos vuelve en comunión con Dios. El pecado nos separa de Dios.
Son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El pecado nos hace sentir culpables. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. El pecado permite que Satanás nos acuse. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. El pecado demanda la pena de muerte. La persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. El pecado es asunto serio para Dios porque tiene consecuencias eternas. No importa quién sea que peque, no importa de dónde venga, ni cuál sea su vocación, ni su estatus social o lo que sea. Nada de eso importa. El pecado es desobediencia a Dios Santo. Y Él nos advierte desde el principio de la Biblia hasta el final que Dios aborrece el pecado por lo que hace a sus hijos y a su creación. Hemos leído la Biblia lo suficiente para saber que en toda la palabra de Dios el pecado destruye, divide, hace de todo lo que hemos mencionado. Así es el pecado. A la luz de esto, nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza del pecado? Y quisiera que pensáramos en la verdadera naturaleza del pecado. Hemos dicho que es asunto serio, pero ¿qué tan serio es? Entonces, la naturaleza del pecado, en primer lugar, nos engaña, ya nos ha engañado, o no seguiríamos pecando si el pecado no engañara diciendo, estás bien, no hay problema, Dios te ama, Dios entiende. Así pues, seguimos desobedeciendo a Dios y somos engañados a creer que somos la excepción a las leyes de Dios, a las consecuencias del pecado. Nos engaña. Segundo, nos decepciona. El pecado siempre hace grandes ofertas. Si haces esto, te sentirás genial. Si haces esto, fulano, fulana hará aquello. Considere las decepciones que todos hemos tenido en la vida en diversos ámbitos, pero el pecado nos defrauda porque hace grandes promesas que no puede cumplir. Tal vez su satisfacción sea temporal, pero así es el pecado. Si no tuviera satisfacción alguna, no pecaríamos. Tiene satisfacción temporal, pero nos engaña y nos decepciona. Es destructivo. Con solo ver nuestro entorno nos daremos cuenta de cuán destructivo es el pecado. Toma muchas sendas, pero tarde o temprano destruye. Destruye familias, matrimonios, destruye empleos, destruye futuros, destruye niños, todo. El pecado destruye por naturaleza. Luego, piensa en esto. Por último, el pecado trae muerte. ¿Por qué batallo con eso? Porque quisiera decir que a menudo el pecado trae muerte después de cierto tiempo. A veces es al instante, pero lo peor es que su efecto es eterno. La Biblia dice, el alma que pecare morirá, la paga del pecado es muerte. Si tuviera que detenerme aquí, la vida sería terrible.
Pero gracias a Dios no nos detenemos aquí. Pensemos en esto. ¿Cuál es el poder salvador que suscita el perdón del pecado? Es el poder salvador de la sangre de Jesucristo. Y quisiera que pensáramos en esto. Acompáñeme al tercer capítulo de Génesis. Regresemos al principio y al hacerlo verá en este huerto perfecto del Edén que Adán y Eva tenían todo a su favor. Pero podían elegir, Dios les permitió elegir. Así pues, pecaron contra Dios. Dice la Escritura en el versículo 20 del capítulo 3, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pecaron contra Dios, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mató a un cordero, derramó su sangre, los cubrió, dice la Biblia, que con pieles. Así que desde el principio de la Biblia, con el primer pecado, Dios derramó sangre por ellos. Dios comenzó diciendo desde el principio, para que sean salvos, debe derramarse sangre. El pecado tiene un costo. El precio del pecado es sangre. El precio del pecado es la sangre de Cristo. Desde aquellos días, antes de que supieran lo que ahora sabemos, el asunto era que el perdón requería muerte y derramamiento de sangre. Entonces, después de que Cristo vino al mundo y hablaba acerca del pecado, y recordará cuando el Señor comenzó a hablarles de la sangre a sus discípulos, aquella noche en la Cena del Señor. ¿En qué consiste la Cena del Señor? Se trata de la sangre de Cristo, que produce salvación. Es nuestro recordatorio de lo que sucedió. Sin embargo, las buenas noticias son que la sangre de Cristo satisface todas nuestras necesidades. ¿Para quién derramó Jesús hasta la última gota de su sangre en la cruz? La sangre de Jesús es preciosa. Dice el Espíritu Santo por medio de Pedro que Dios nos rescató, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el Antiguo Testamento, Dios estableció cómo debían hacerse los sacrificios por el pecado. La paga del pecado es muerte. El que peca tiene la muerte en sí mismo y la única solución a eso es la muerte. Entonces debían traer un animal inocente. El pecador ponía sus manos sobre el animalito para pasar sus pecados, y como ya el animalito estaba contagiado, contaminado con el pecado, y el pecado tiene que expiarse con la muerte, entonces degollaban al animalito y derramaban toda su sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Cuando viene Jesús, Él es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, y derrama hasta la última gota de su sangre en la cruz. ¿Para quién la derramó? Bueno, la derramó para Dios, la derramó para nosotros y la derramó para Satanás. La sangre tiene un significado para Dios, la sangre tiene un significado para nosotros y la sangre tiene un significado para Satanás. La sangre tiene un valor para Dios, la sangre tiene un valor para nosotros, la sangre tiene un valor para Satanás. La sangre tiene un beneficio para nosotros por causa de Dios, y es la derrota de Satanás. A continuación vamos a ver a detalle, vamos a examinar en la Sagrada Escritura cada uno de estos puntos. ¿De qué manera, qué beneficios hubo de la sangre derramada para Dios? ¿Qué beneficios hay para nosotros ahora de la sangre derramada para nosotros?
¿Y qué beneficios hay para nosotros? ¿Y qué significa para Satanás y para las tinieblas que la sangre ha sido derramada también para exhibir y para derrotar y para proclamar la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el diablo? Examinémoslo. Lo segundo que debemos entender es que la sangre es para Dios. La sangre de Cristo satisface plenamente la ley de Dios, la cual requiere un castigo cuando la ley es quebrantada. Primera de Juan 3:4 dice: el pecado es infracción de la ley. La sangre nos protege de la culpabilidad de quebrantar la ley, la muerte. Dios ordena al pueblo de Israel untar de la sangre de un cordero sobre los umbrales de sus puertas para protegerlos del destructor, quien pasaría matando a todos los primogénitos de la tierra. Ese era un cuadro representativo del Cordero de Dios, Jesús, quien vendría más tarde al mundo. Dios dijo en Éxodo 12:3: veré la sangre y pasaré de vosotros. Por eso, debido a que la sangre es para Dios, hay dos beneficios de eso. Primero, la comunión con Dios es restaurada. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Segundo beneficio de que la sangre es para Dios, somos redimidos de la esclavitud. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Lo tercero a entender es que también la sangre es para el hombre. La sangre ha satisfecho a Dios, ahora está para satisfacernos en la limpieza de la culpa de nuestra conciencia, y eso produce 5 beneficios. Primer beneficio: la sangre nos limpia de la culpa. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Segundo beneficio: la sangre nos santifica. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Tercero, la sangre nos acerca a Dios. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Cuarto beneficio de que la sangre es para el hombre: la sangre nos da la confianza para entrar a la presencia de Dios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús.
Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y quinto beneficio, la sangre nos perfecciona ante la presencia de Dios. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y por último, debemos entender también que la sangre es para el diablo. La actividad más estratégica del diablo en esta época es ser el acusador de los hermanos, como dice en Apocalipsis 12:20, y es como tal, que el Señor lo confronta con su ministerio especial, como sumo sacerdote, a través de su propia sangre, y eso produce dos tremendos beneficios para nosotros ahora. Primero, la sangre coloca a Dios del lado del hombre contra el diablo. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El diablo ya no tiene fundamento para sus acusaciones contra los que han recibido la obra redentora de Cristo. Y el segundo beneficio de que la sangre es para el diablo consiste en que la sangre disuelve todos los derechos legales de propiedad de Satanás. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Redención significa comprar de vuelta. Estamos bajo la posesión de un nuevo dueño, y el precio que fue pagado por nosotros fue el derramamiento de la sangre de Jesús. Por eso podemos concluir y celebrar lo que la sangre de Cristo nos ha traído. Primero, pureza de corazón. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segundo, la sangre de Cristo nos ha traído vida eterna. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y tercero, la sangre de Cristo nos ha traído cercanía a Dios. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo.